Voces del Congreso. ¿Qué tal? Un gusto saludarles en este su espacio Voces del Congreso, iniciando un nuevo año. Feliz, contento, y vamos a iniciar con más de la información legislativa en este espacio que ha sido creado para darle voz a los diputados, para dar a conocer su quehacer, sus proyecciones, el trabajo que hacen tanto a nivel comunal como también en el plenario y en las comisiones legislativas. Doña Sonia Rojas, nuestra invitada de hoy para dar inicio en este 2025. ¿Qué tal, diputada? Un gusto saludarla. Hola. Y gracias para dar a conocer también su trabajo acá en la Asamblea Legislativa. Bueno, también es un gusto para mí y desearles un feliz año 2025 a todos los que nos escuchan. Pues es importantísimo dar a conocer el trabajo que realizamos en el 2024 y que por supuesto vamos a seguir trabajando en la lucha de esta agenda importante que generamos en el 2024 para que este 2025 se haga realidad. Un 2025 donde ya tiene que irse materializando el trabajo que ustedes han hecho prácticamente durante 3 años. Completamente, es por lo tanto que el trabajo que veníamos realizando en el 2024 fue consistente y resistente para que en este 2025 se puedan ejecutar por fin las iniciativas legislativas que van a favorecer varias líneas de nuestra agenda política. Doña Sonia, hablemos de consulta indígena y del trabajo suyo en beneficio de los pueblos indígenas. ¿Qué han presentado? ¿Qué hace falta también por impulsar durante este 2025 y lo que les resta también del 2026? Bueno, es importante reconocer que presentamos una iniciativa legislativa de que el 9 de agosto de todos los años se reconociera como Día Internacional de los Pueblos Indígenas en primer lugar, con el objetivo de visibilizar la diversidad cultural indígena que tiene nuestro país, que es sumamente necesario, porque si no se visibiliza, no se logran generar las políticas públicas que vayan a sacar adelante a los pueblos indígenas que hoy están rezagados. ¿Por qué están rezagados? Por la falta de política pública. ¿Por qué no hay política pública? Por la falta de visibilización. Entonces, iniciamos con que a través de la ley, el 9 de agosto se puedan visibilizar por parte de todo el Estado costarricense la diversidad cultural indígena de nuestro país, así como que el Ministerio de Educación Pública, que es el órgano encargado de la educación nacional, pues empiece a visibilizar desde el materno infantil para que cuando Costa Rica en unos años, estos jóvenes salgan conociendo nuestra cultura indígena costarricense y que el día de mañana no tengan desconocimiento de cuántos pueblos indígenas somos, de cuáles son las tradiciones, las costumbres. Eso es muy importante en nuestro trabajo legislativo. Eso ya es ley de la República para empezar con la visibilización. Ahora estamos con uno de los proyectos muy importantes, que es el cambio de reglamento en la Asamblea Legislativa para hacer la consulta previa, libre e informada, donde los pueblos indígenas puedan ser partícipes de las iniciativas de ley que les puedan afectar o que les puedan ayudar. Esto ya está en corriente legislativa para ser debatido en cualquier momento. Es un cambio de reglamento, pero también por primera vez en la historia de este primer poder de la República firmamos un convenio entre la Asamblea Legislativa, la Cooperación Española, para crear un protocolo de consulta donde se va a generar un instrumento creado por los pueblos indígenas para que se haga una correcta consulta a los pueblos indígenas según lo demanda el convenio 169 de la OIT, que es algo que nosotros hace 30 años aprobamos en la Asamblea Legislativa de generar ese apoyo en derechos humanos de la participación de pueblos indígenas. La comunidad de pueblos indígenas es muy diversa, ¿verdad? En lenguaje, cultura y demás. ¿Cómo garantizar precisamente que se haga la consulta en el lenguaje y en todo el escenario real que implica de acuerdo a cada una de las vivencias que esos pueblos tienen? Ajá. Es por eso que se va a generar el protocolo. El protocolo se va a generar con los pueblos indígenas.
a través de talleres, donde ellos mismos indican, cada pueblo y cada territorio, cómo es el debido proceso de su consulta. Ese instrumento es elaborado por ellos y también verificado por la Universidad de Costa Rica y por la parte técnica de la Asamblea Legislativa. Entonces, voy a ponerle un ejemplo. El pueblo Boruca va a indicar el pueblo Boruca cómo es que debe de consultárseles. Ellos son los que nos van a dar las indicaciones para la creación del instrumento. Entonces, acá, cuando se va a generar un proyecto de ley que tiene que ver con recursos naturales, que tiene que ver con tradiciones y costumbres indígenas, que va a tocar esas partes de pueblos indígenas, debe ser consultado. Puede ser, por ejemplo, en este momento estamos generando un proyecto de ley para reconocer los sitios ancestrales y, en este caso, exclusivamente de la cultura boruca. Este proyecto de ley debe consultársele únicamente a la comunidad boruca, ya que el proyecto va destinado exclusivamente al territorio indígena de Boruca, no al territorio indígena bribri. Entonces, cuando se genera la consulta, se le genera la consulta solamente a un pueblo indígena, no a nivel país de pueblos indígenas. No generalizado. No es generalizado. Si el proyecto de ley tiene que ver con extracción, vamos a decirlo así, tiene que ver con extracción de recursos hídricos y que se encuentran en pueblos indígenas, entonces ya es un tema ya más amplio de a dónde están los recursos hídricos de los pueblos indígenas y a quiénes se le tiene que consultar. Entonces eso varía de acuerdo a la iniciativa del legislador. Pero si determina que recursos hídricos en territorio Boruca, a los demás pueblos indígenas no tendría que hacerse la consulta, solo a territorio Boruca. Depende el fondo del proyecto. Si el proyecto es recursos hídricos en pueblos que se encuentren en pueblos indígenas, para poner un ejemplo, entonces eso va a depender dónde están los recursos hídricos más importantes, que sabemos muy bien que están dentro de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque usted sabe que se conserva la mayor cantidad de recursos naturales en los pueblos indígenas. Entonces, si vamos a hablar de recursos hídricos, de dónde podemos tener recursos hídricos, y toca pueblos indígenas de Ujarrás, del territorio de Ujarrás, del territorio de Talamanca, del territorio de Salitre, pues entonces a ellos hay que consultarles. ¿Cómo valora doña Sonia Rojas la política de don Rodrigo Chávez en materia de pueblos indígenas? Creo que no hay política. Realmente hasta acá no se ha llamado a la mesa interinstitucional, que es la que el presidente de la República presentó como la mediadora o la que iba a llevar el liderazgo entre el gobierno y los pueblos indígenas. Hasta acá no han generado una política pública para pueblos indígenas. Hace más o menos unos 2 meses hicieron una reunión para generar una política que no quedó en nada más que una reunión, y eso es muy lamentable, porque usted no puede sacar adelante a los pueblos indígenas de sus necesidades y no puede generarle oportunidades si no hay una política pública que los atienda realmente. Entonces, lo demás simplemente es algo temporal, pasajero, para el momento, y vamos a decirlo más feo, para la Cámara, y se fue, y no hubo nada. Realmente, para poder atender a los pueblos indígenas se necesita una política pública construida por ellos, que todavía, ya vamos a terminar, estamos a poco tiempo de terminar, y todavía el gobierno no la ha generado. Doña Sonia, hablemos de otro tema. Es una reforma al artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria y reconocerla como derecho humano. Detállenos al respecto. Vean, es para nosotros muy importante la alimentación de los costarricenses. Cada vez es más difícil poder adquirir los alimentos. Cada vez se nos hace más complicado poder tener en esa canasta lo que necesita el costarricense para vivir. No existen dentro de nuestra constitución política el derecho humano a la alimentación. ¿Por qué es que necesitamos que exista el derecho humano a la alimentación? Para que exactamente se crean las verdaderas políticas públicas a asegurar la alimentación de los costarricenses. Para obligar al Estado. Para obligar al Estado a asegurar una alimentación sana y adecuada para el costarricense. ¿Qué pasa? En primer lugar, muchas familias no tienen acceso
a esa alimentación, a esos tres platos de alimento en el día. Algunos tienen solo una. Otros no tienen una manera de adquirir alimentos saludables. Entonces podemos ver estados de desnutrición y estados de malnutrición en el costarricense. ¿Qué nos lleva esto? Nos lleva a tener problemas de salud muy grandes. Y ahora con el problema de la caja, que cada vez se intensifica más, el problema de salud en cuanto a la alimentación es fundamental. Esto viene a apalancar también la función de los CENSINAI y también de los comedores escolares estudiantiles, tanto en primaria como en secundaria, para garantizar, aunque ya está establecido en ley, pero si hay sustento constitucional sería mucho mejor, de que se garantice precisamente, sobre todo en zonas más vulnerables, el derecho a la alimentación durante, por ejemplo, receso educativo y otros escenarios donde normalmente esas instituciones dejan de funcionar. Completamente, porque si ya reconociendo el derecho a la alimentación en la Constitución política, todos los programas tienen que ir dirigidos a asegurar la alimentación de los niños y de todas las personas. Claro que sí. Vean que, por ejemplo, este año que pasó hubo una gran cantidad de centros educativos, por ejemplo, que no dieron alimentación en vacaciones y fueron centros educativos en poblaciones vulnerables, con que simplemente no hubo recursos, o sea, con la excusa de que no hubo recursos para darle alimentación. Eso es algo que no podemos dejar pasar. Por lo tanto, también presentamos mociones en la Comisión de Hacendarios para que en el 2025 se les restituya los 5.700 millones que se le dejaron de dar a los centros educativos para atender a los niños y niñas y jóvenes en vacaciones, para que este año 2025 se les garantice la alimentación en los comedores. Hay niños que dependen de la alimentación del centro educativo. Completamente. Y le comento que yo vengo saliendo, antes de llegar a la asamblea, salí de un centro educativo donde yo era directora, donde muchos jóvenes solo tenían la alimentación del comedor. Jóvenes de territorios indígenas que caminan hasta 2 o 3 horas para llegar al centro educativo para formarse, que no tienen una alimentación en su casa y que la alimentación que tenían eran solamente en el centro educativo. Entonces, esos jóvenes primero tienen que alimentarse para poder recibir lecciones y poder aprender y entender. Entonces, la alimentación en los centros educativos para las poblaciones vulnerables es sumamente necesaria e importante. ¿Esta reforma en qué parte del procedimiento legislativo está, doña Sonia? Ahorita está en corriente, todavía no se ha visto, está en comisión. Esperamos que este 2025 ya pueda caminar más, porque fue presentada este año, fue presentada como parte de nuestra agenda de seguridad alimentaria. Entonces esperamos que este año 2025 se pueda avanzar. Bien, ante el escenario de desastres naturales que se presentaron en el 2024, ¿verdad? Muchos lamentablemente perdieron sus casas, algunos perdieron sus vidas lamentablemente, y es un panorama complicado. Usted presentó 2 proyectos, uno en favor de los agricultores y el otro para garantizar el tema del salario. Sí. Háblenos al respecto. Vea, Costa Rica es un país altamente vulnerable a los cambios climáticos. Hemos visto cómo año tras año nuestro país ha sido golpeado por huracanes y por tormentas que han dejado a muchas familias sin vivienda. Hemos perdido vidas de los costarricenses. Y además se ha visto en problemas el poder asistir a los centros de trabajo, por diferentes dificultades en carreteras, por puentes, por el riesgo que conlleva trasladarse a los centros de trabajo. A raíz, además, de conocer las pérdidas millonarias que tuvieron los agricultores por este impacto del cambio climático, donde en este momento nadie ha llegado en muchas zonas del país a decir, bueno, entonces, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Ahí generamos un proyecto de ley para que exista un fondo de auxilio a los productores en caso de que pierdan sus cosechas a raíz del cambio climático por un huracán o por una tormenta. Ahí vimos que uno de las instituciones que tiene un superávit sumamente
importante es el INDER, que también es una institución que favorece al sector agrícola nacional. 75.000 millones, creo. 75.000 millones. Entonces, de ese superávit que se encuentra ahí sin utilizar, hemos generado el proyecto para que 20.000 millones sean exactamente para que la Comisión de Emergencias pueda apoyar al sector agrícola. Pero aquí hay un tema también muy importante, y es que la ley de emergencias indica que se utilicen los fondos cuando es solamente para infraestructura, o sea, no para el tema agrícola. Entonces acá también estamos generando una reforma a la Comisión de Emergencias para que se vea a las pérdidas agrícolas como parte de la emergencia. Disculpe que me aleje un poco del tema, pero ahí uno no entiende cuando critican, por ejemplo, a las universidades por el superávit que tienen, y el INDER tiene también recursos importantísimos sin ejecutar. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué a las universidades se le critica tanto el tema del superávit? Que no lo acuerpo tampoco, pero el INDER, que te podría beneficiar a miles de costarricenses, de pequeños y medianos productores y en temas de desarrollo, ¿por qué permitirle también que tenga recursos engavetados? Yo creo que aquí debe uno ser bien parejo. O sea, yo creo que las instituciones no deberían de estar guardando dinero cuando hay tantas necesidades que tienen los costarricenses. ¿Cómo es posible que el INDER tenga tantísima plata guardada? Año tras año tiene plata guardada ahí. Las universidades públicas, hay que ver también cuál es el objetivo de guardar el dinero, pero hay que ver todas las instituciones, la cantidad de plata que tienen guardada. ¿Y para qué? Año tras año guardaron dinero. ¿Por qué no utilizarlo si hay tantas necesidades? Si hay tanto por hacer en Costa Rica, ¿por qué la plata sigue guardada? Viendo que el INDER tiene plata guardada, el proyecto de ley es poder sacar de eso que tiene guardado, que tiene años de no utilizar, en apoyar a los agricultores, que hoy no tienen una política que les favorezca. Hoy estamos viendo agricultores disminuidos, más bien, bueno, los arroceros perdiendo gran cantidad de producción nacional. Los frijoleros también perdieron. Ahora van los ganaderos, ¿verdad? Vamos eliminando la producción nacional, ¿y a dónde vamos a llegar? No hay una política pública que les retribuya las pérdidas ni que les favorezca para seguir creciendo. Viendo la situación de que ya están golpeados porque no existe apoyo del gobierno, entonces quisimos, después de ver las pérdidas que han tenido ahora con el huracán, poder reformar la Comisión de Emergencias, poder que del INDER se trasladen recursos a la Comisión de Emergencias para que se atiendan, y también para que se crea un fondo de auxilio a los agricultores, porque no existe un seguro para agricultores. No existe un seguro para que en caso de emergencia se le pueda retribuir, se le pueda ayudar, ellos puedan generar los insumos para nuevamente la siembra, porque pues la mayoría de ellos tienen que endeudarse. Recuerdo que en la lluvia de Guanacaste, en una conversación con el presidente, se le garantizó algunas pacas y alimento a un señor que tenía, creo que eran 8 o 10 reses, 10 vacas de ordeño, y él decía, bueno, esto me va a alcanzar para 4 o 5 días para poder alimentar a los animales, pero ¿qué va a pasar después de? Porque la recuperación después de un escenario como un huracán o lluvias tan fuertes lleva cierto tiempo para los productores, y es ahí precisamente, no tanto durante, sino después del escenario, donde está la complejidad para reponerse. Por supuesto, por eso es que estamos actuando nosotros de manera sólida, a través de la legislación, porque exactamente lo que vos decís, lo que se les está dando es temporal, o sea, tal vez una semana, pero ¿dónde está el programa y la política de sostenibilidad? ¿Dónde está la respuesta sostenible? Porque eso es temporal, no es sostenible. ¿Cuál es la política de sostenibilidad en estos casos? No existe, no hay un verdadero compromiso con el sector agrícola nacional. Entonces es ahí donde nosotros buscamos algo más sólido, que en caso de que ocurran estos desastres naturales, que esperemos no verlo este año, pero Costa Rica es muy vulnerable. Sí, es una... Muy vulnerable. Y nosotros no tenemos tampoco una política de prevención del riesgo. Y como no tenemos una política de prevención del riesgo, solamente atendemos cuando el puente se cayó. Que se aprobó un crédito también para
mitigar, ¿verdad? Ya ir pensando en posibles efectos y que la Comisión Nacional de Emergencia tenga recursos y sea muchísimo más efectiva a la hora de que se presenten este tipo de desastres. Completamente. Y vea que... Y usted puede hablar de ello porque está en la Comisión de Hacendarios. Claro, y vea, aprobamos 160 millones de dólares para fondear el fondo de emergencias, para que se atiendan la emergencia, no la prevención del riesgo. ¿Qué es lo que tenemos en Costa Rica? Una deficiencia en la prevención del riesgo. O sea, todo es casi completamente un riesgo. Se ha dejado el puente que se vaya deteriorando hasta que se caiga, lo arreglamos. Vamos dejando que la calle se vaya deteriorando hasta que haya un deslizamiento o hasta que haya un hundimiento, la arreglamos. Bueno, la arreglamos. Hay hundimientos que ni se han arreglado y tienen años de estar ahí. Años. Por ejemplo, hay un hundimiento llegando a Río Claro que tiene años de estar con señalización y ahí sigue con señalización por años. Hay un tema de la falta de política de la prevención del riesgo en Costa Rica. Entonces, todo es un riesgo. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer este año? Ya en octubre y en las lluvias tenemos bastante tiempo para pensar. Y le decía yo al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, presenten ustedes como gobierno de la República la reforma a la ley de emergencias donde incluya fondos para la prevención del riesgo, porque acabamos de fondear con 160 millones para el riesgo, no para la prevención. Es para ir a ver si levantamos los centros educativos, los puentes, bueno, está el caso del proyecto Proeri, ¿verdad? Que son 700 millones de dólares para atender obra que fue precisamente afectada por desastres naturales, inclusive de 1996 y demás. Correcto. Pero hay puentes que se cayeron, que ahorita, por ejemplo, se están construyendo uno en el territorio indígena Novo de Corredores, uno de los afectados por el huracán Julia del programa Proeri. Pero ese puente pudo haber sido, ¿cómo le digo? Pudo habérsele dado mantenimiento. Que por cierto, don Joaquín Hernández, su compañero, tiene un proyecto para mitigar precisamente todos esos puentes. Creo que son 3.000 puentes que están afectados ya, totalmente detectados, que podrían convertirse en riesgo en un escenario de este. Correcto. ¿Por qué no atenderlos antes de que conviertan en un riesgo? Donde nosotros tengamos que ir a buscar recursos, endeudarnos y ver cómo resolvemos, porque es un tema que no solamente el puente se cae, es que afecta la salud, la educación de toda una población si no tienen un paso. Es un riesgo grandísimo. ¿Por qué no atenderlo antes? Hábleme el tema de salarios, de la licencia remunerada, porque cuando hay una emergencia, también muchos, ante la zozobra de lo que está pasando, está también la zozobra, tengo que llegar al trabajo, si no me quedo sin trabajo. Exacto. Según el Código de Trabajo, si usted falta 2 días a su trabajo, puede ser despedido. Pero si usted no puede pasar porque el puente se cayó, porque hay un derrumbe, porque hay un deslizamiento, porque hay un hundimiento, porque no tiene por dónde, usted dice, ¿cómo paso? No puedo quedarme en la casa porque hago abandono de trabajo. ¿Cómo le garantizo a mi jefe que no puedo pasar? Le mando fotos. Hay muchos jefes que son considerados y le dicen a usted, mire, sí, yo entiendo, quédese allá, no pase, mire, cuide su vida. Hay otros que no. Hay otros que te piden todo. Tenés que irte para el centro de salud, para la clínica, para Levi's a buscar algún medio para justificar que ese día no puedes ir. Tenés que ir a hacer eso. No te duele nada. Te duele el corazón si vas a perder el trabajo, imagínense. Pero tenés que ir al centro de salud porque tenés que justificarle a tu jefe inmediato a través de un documento legal que vos estás enfermo y es realmente que no puede pasar. Pero eso, ¿quién se lo garantiza? ¿Quién le da un documento de que usted no puede pasar? Entonces, es aquí donde vimos la necesidad de que exista una licencia para que el trabajador que no pueda pasar a su lugar de trabajo por X situación de la emergencia en una declaratoria de emergencia, pues no tenga que ser despedido. Hay casos donde tienen que ir a buscar familiares. Hay casos más trágicos, ¿verdad? Que definitivamente urge. Ahí también el proyecto de ley indica de la ampliación de la licencia, porque en un caso de que tuviese que ir a buscar familiares, pues requiere definitivamente una ampliación de su licencia y está abierto en el proyecto de ley que se genere en estos casos una ampliación. Además, es un
también es un tema de salubridad, ¿verdad? Porque ¿quién va a tener mente para estar trabajando sabiendo que tal vez un hijo está perdido en una inundación o en un escenario de estos? No hay capacidad para el buen rendimiento del trabajador. Podría convertirse en otro riesgo más bien. Podría convertirse en un riesgo ya de salud del trabajador realmente, porque una persona que haya perdido un familiar en un terraplén, por ejemplo, no tiene la capacidad emocional para, vamos a ponerle un educador para dar clases. Cuando dar clases necesita una muy buena estabilidad emocional para enseñar. No la tendría. Entonces también correríamos con el riesgo de perder. Imagínate a alguien que maneje equipo pesado, por ejemplo, algún equipo de soldadura o demás, el riesgo que eso implica. Sí, o un chofer. O un chofer. Un chofer que tiene a su cargo un montón de vidas y que su estado emocional no esté preparado para seguir trabajando esos días. Entonces, creo que el proyecto de ley va en una línea sumamente necesaria en derechos humanos. Doña Sonia, en este tema que le voy a comentar, la vi alzar la voz varias veces o muchas veces en comisión y en el plenario, y es el tema del salario de los educadores, salario global, y también engloba a muchos del sector público, incluyendo a los especialistas y médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cuál es el escenario que tienen los educadores, aparte de que hay faltante de recursos, ya se señaló el año anterior, para el pago inclusive del salario normal que están recibiendo? Vean, el salario de los educadores realmente es un salario que amerita ser reconsiderado. Muy, muy reconsiderado por la gran cantidad de carga laboral que están asumiendo. El educador necesita tener una estabilidad emocional y un salario competitivo para desarrollar su trabajo. En este momento hay una injusticia salarial porque los que van entrando a ser educadores, no administradores, sino educadores que van a aula, están viendo que los nuevos están entrando con un salario pues mucho más competitivo, más importante que los que ya tienen 20, 25 años de estar trabajando en las aulas y no pueden ver y no van a poder alcanzar el salario de los que van entrando, quién sabe ni cuántos años, es más, vendrían a estar pensionando y no van a poder alcanzarlos. Y es una injusticia, ¿por qué? Porque el costo de vida es igual para los dos. El que entró antes de la ley y el que entró luego de la ley tienen el mismo costo de vida y algunos además mayores. En aumento desde hace como 3 años. Hace más de 4 años no hay un aumento al sector educación y es urgente atender el aumento, es urgente tener un salario competitivo de acuerdo al costo de vida y al trabajo fundamental, porque el trabajo fundamental de los educadores es formar a los niños. ¿Qué puede hacer la Asamblea Legislativa ante ese escenario del salario global? ¿Cómo garantizárselo tanto al sector salud como al sector educación y todos los demás funcionarios públicos que hacen el mismo reclamo? Yo creo aquí importantísimo que nosotros como diputados de la República veamos la urgencia de las 3 líneas más importantes que sostienen este país: la seguridad, la salud y la educación. Yo creo que los trabajadores de la seguridad, los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación deben de tener los mejores salarios competitivos. Son los que están a cargo prácticamente de nuestro país. Esa reforma de ley de empleo público ya requiere cambios, aún empezando a gatear, como decimos popularmente. Ya requiere cambios. Sí, ya requiere cambios porque se ha visto la deficiencia grandísima y la injusticia que está provocando, el desorden. Vea la crisis de los especialistas. Bien, diputada, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Voces del Congreso.